A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes una vez más. Estamos agradecidos a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen y escuchan la verdad, que quieren conocer la verdad. Porque hay poca gente que la quiere conocer. Porque si tú le dices la verdad, lo primero que pasa es que se ofenden. Pero gracias a Dios que hay gente todavía que quiere conocer la verdad. Y para ustedes les traemos un programa nuevo. Hoy día seguiremos hablando de los atributos de Dios. Todopoderoso, un Dios todopoderoso. Ese va a ser el tema hoy día. Es un atributo de Dios, que no lo tiene nadie. Todopoderoso. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Así que bienvenidos nuestros amigos y hermanos, y como siempre cuento con la cooperación de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como usted ya lo ha dicho, estamos contentísimos de volver a encontrarnos y más para tratar temas tan importantes como es hablar de Dios, de los atributos de Dios, que es pura doctrina y que debemos entender y debemos conocer a cabalidad todas las personas que profesamos nuestra fe, que le creemos a Dios, que creemos en su palabra, que queremos dar a conocer y aprender también cada día de la Biblia y de la revelación que el Señor nos da, donde vamos a encontrar siempre respuesta para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Así que, contentos, los invitamos a que nos acompañen en un momento más también a la lectura bíblica. Quienes tengan Biblia puedan leer con nosotros, estupendo, que tenga siempre lápiz y papel a mano para que pueda tomar nota. Les recordamos que pueden encontrar varios de estos programas en Spotify, en formato de podcast, en YouTube y también en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Y que pueden compartir libremente el contenido, pueden convidarlo, pueden publicarlo, no hay ningún inconveniente porque lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos solamente instrumentos que el Señor usa para difundir lo que es de Él y Él lo da libre. El Señor dice que demos gratis lo que hemos recibido gratis también. Así que, bueno, estamos saludados. Vamos a ir ahora a una breve pausa para regresar con la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura y vamos a tener en el libro de los Salmos 4 lecturas cortitas y después vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en el Salmo 62, el versículo 11 dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y en el Salmo 68, el versículo 34 dice: Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. En el Salmo 89, el versículo 8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y en el Salmo 145, el versículo 5 dice: En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, los versículos 23 hasta el 26, que dicen: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En el capítulo 22 de Mateo, el versículo 29, y referido a una pregunta que le habrían hecho los fariseos, y Jesús le responde: Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Esto lo va a explicar mi hermano en el desarrollo del programa. Y en el capítulo 28 de San Mateo, los versículos 16 al 20, que nos hablan de lo que hemos llamado la Gran Comisión, dice la palabra: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 37, el ángel le responde a María, que le había preguntado cómo iba a quedar esperando un hijo si ella era virgen. Y el ángel le responde: porque nada hay imposible para Dios. Y en el capítulo 8 de San Lucas, los versículos 45 y 46 dicen: Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17 dicen: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Los versículos 22 hasta el 25 dicen: Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vamos a terminar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, con el versículo 7, que dice: Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios que tenemos su palabra y oramos para que Él nos ayude a entenderla, a comprenderla, para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios, una vez más, palabra infinita, palabra infalible, palabra que tiene autoridad. Esto es lo que tenemos que destacar de la palabra de Dios. No olvidemos que la gente, los religiosos, cuando escuchaban hablar al Señor Jesús, le decían que Él hablaba con autoridad, no como los religiosos. Él hablaba con autoridad. Claro, si era el Dios mismo que estaba hablando su palabra. Así que la palabra de Dios tiene autoridad, autoridad que nadie debiera pasarla por alto. Pero estamos en una cultura que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno, que todo lo contradice, todo lo contradice. Y si tú le hablas del Señor Jesús, si tú le hablas de la salvación y le explicas el perdón de Dios, lo va a contradecir. Va a decir que él no cree que la cosa es así, es asá, y lo va a contradecir.
En esta cultura estamos viviendo, nos estamos desarrollando. Pero la verdad de Dios es infalible, no va a cambiar. No importa que la gente le contradiga, que el diablo se oponga, que las huestes satánicas se opongan. Dios va a llevar a efecto sus planes tal como están escritos en su santa y bendita palabra. Y la palabra de Dios es una palabra que tiene autoridad. Y los hombres que han pasado por alto los mandamientos de Dios tendrán que rendirle cuenta a Dios por no respetar los mandamientos que Dios ha declarado en su palabra. Así que, queridos amigos, estamos frente una vez más a un atributo de Dios que es incomparable, y es que Él tiene todo poder, es todopoderoso, es un atributo de Dios. Pregunto a mis hermanos, ¿conoces tú a Dios como el Todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer? Porque es lógico que un creyente, un cristiano verdadero, debe interesarse en los atributos de Dios, en conocer a su Dios. Pero me temo que hay muchos de nuestros queridos hermanos que ignoran que Él es eterno, que es omnisciente, que es omnipresente, que es todopoderoso. Y por esto estamos llevando adelante estos estudios para enriquecer su manera de adorar a Dios. Este es el Dios de la Biblia. No hay ningún otro Dios como Él, que los otros no son dioses. No son dioses los que se hacen con las manos. Ojalá pudieras entenderlo. Los dioses que se hacen con las manos no son dioses, son imágenes. Y las imágenes no tienen aseidad, como es el único atributo que Dios tiene, que Él es eterno, que es un eterno presente. No tiene principio ni tiene fin. ¿Te das cuenta? Una imagen tiene principio cuando la hicieron, cuando la formaron, ¿verdad? Claro, y nosotros también tenemos un principio, pero Dios no tiene principio ni fin. Así que, queridos amigos, estamos frente a un Dios que es eterno, infinito, cuyo carácter es santo. Y estamos frente a un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, sin necesidad que nadie le diga nada. Y estamos frente a un Dios omnipresente que está en todo lugar. No hay lugar que Dios no esté. No podemos escapar de Él. No podemos huir de Él, porque Él está en todas partes, es omnipresente. Así que estamos hoy día frente a un atributo de Dios que es todopoderoso. No hay nada, escucha, no hay nada que Él no pueda hacer. Y en las partes donde leyó nuestro querido hermano, ustedes se dieron cuenta que en muchas partes hablaba de el Todopoderoso, ¿no es cierto? Yo quiero llevarles a Mateo, el capítulo 19 y el versículo 16. Ahora, aquí se trata de un joven millonario rico que fue al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, en primer lugar, la vida eterna no se hereda, porque no se va traspasando de padre a hijos o de abuelos a nietos. No, por favor. Lo que sí podemos hacer nosotros como padres, dejarles un buen legado de ejemplo y de enseñanza de la palabra de Dios. Eso sí, eso no tiene precio. Así que aquí el Señor, este joven va y el Señor le dice: los mandamientos de Dios tienes que guardar. El joven le dijo: todos los he guardado muy afanosamente, así, grande, como algo grande, desde mi juventud. O sea, desde chico le habían enseñado. Pero le pregunta cuál es. Y el Señor se lo menciona, ¿no es cierto? Y le menciona allí los mandamientos, de los 10 mandamientos. Le menciona 6. Bueno, él dice: todo lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Qué osadía! ¡Qué manera de tomar la religión y ponerla delante de Dios como algo, como una competencia a la palabra de Dios! Lo que nunca fue igual. Si los he guardado todos los que tú me nombraste, ¿qué más me falta? Ahora los mandamientos eran 10. El Señor aquí le nombró 6. ¿Y los otros 4? Los desobedecía. Si el ser humano guarda 6 mandamientos, pero no alcanza a cumplir los otros 4, se hace responsable de los 10. Esto dice la Biblia. Y no hay ni un ser humano que haya cumplido los 10 mandamientos en la ley de Dios. No hay nadie. Solo el Señor Jesús. Él cumplió los mandamientos por mí, mi querido amigo. Él cumplió los 10 mandamientos por ti. Y la ley exige que si tú no los cumples, te mata, te condena. Esa es la ley de Dios. No hay nadie sino solamente el Señor Jesús. Lo cumplió por mí y por ti, querido amigo. Y Él vivió como un niño, como un adolescente y como una persona hasta los 30 años en la casa de su papá, aquí en la tierra, o su padrastro, como lo podríamos llamar hoy día.
y con su madre y sus hermanos. Él era aborrecido de sus hermanos. ¿Se te ocurre a ti por qué? La Biblia dice, fui aborrecido, y mira que es exacta la Biblia. No dice por mis hermanos, fui aborrecido por los hijos de mi madre. Qué perfecta es la palabra de Dios. Y los salmos fueron escritos por David 3.000, 4.000 años antes de que el Señor viniera a la tierra. Bueno, y este joven rico le dice al Señor, ¿qué más me falta? Bueno, el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo. Ahora el Señor no le decía que se deshaciera de su fortuna. No es malo tener dinero, no es malo ser rico. La maldad está en que el dinero te ciegue los ojos y sea un Dios para ti, que te pongas codicioso. Ahí está el pecado, no codiciarás. El joven estaba fallando en ese mandamiento. Porque cuando el Señor le dijo, anda, vende lo que tienes y ven, sígueme tomando tu cruz, el joven se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Este jovencito cerró la puerta del cielo en su propia cara. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora Jesús le dice a su discípulo, qué difícil que es que un rico se convierta en un cristiano. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque los ricos todos confían en sus riquezas. Son una muralla para separarlos de Dios. Es el Dios de ellos el dinero. Y el Señor dice, más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es casi imposible. Por eso que cuando tú hablas del evangelio a una persona que sea con mucho dinero, ¿qué te dice? No, hay gente pobre para ellos el evangelio, pero no para mí, un hombre poderoso como yo. El Señor ya lo había dicho antes. Entonces, sus discípulos oyéndolo se asombran y le preguntan, ¿quién podrá ser salvo entonces? No entendieron que él estaba hablando de la gente que tenía dinero, no de todo el mundo. Por eso pregunta, ¿quién pues puede ser? Los discípulos no lo comprendieron. Hasta que el Señor le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El atributo de Dios, Él es todopoderoso. Para los discípulos era imposible. Como el Señor le dijo, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque la conversión, la salvación, es un milagro que solo Dios lo puede hacer, sin intervención humana, sin que el hombre meta sus manos. Sí, es que Él es todopoderoso. Y cuando llegamos al capítulo 28, donde lo leyó nuestro hermano también, y llegamos allí al versículo 18, mira que dice, Jesús ha resucitado a los muertos, le dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Te hago la siguiente observación. Si el Señor Jesús no fuera Dios, ¿tendría todo poder en el cielo como el Padre? No, pero Él es Dios. No te olvides que hemos hablado de la Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tienen las mismas atributos. Son eternos, omniscientes, omnipresentes, todopoderosos. Sí, porque gozan ellos de la misma naturaleza. Son tres personas, pero un solo Dios. Ya lo hemos hablado esto, ¿no es cierto? Pero amigos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Que se salven ellos mismos, por buenas obras, por penitencias, por tener una religión, por portarse bien. Para los hombres es imposible que se conviertan en su poder, pero no para Dios. Para Dios nada es imposible. Él puede salvar a un hombre que está sumido en el pecado, a uno que haya matado, a uno que se haya convertido en abusador. No, a cualquiera Dios puede salvar y perdonar. ¿Qué dijo el Señor? No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú te habías perdido, yo me perdí, nos extraviamos del camino verdadero. Y hay muchos seres humanos que andan extraviados, andan como a tienta buscando la verdad. Pero tú les hablas la verdad y se ofenden, se enojan. No sé cómo entenderlo en verdad. El Señor Jesús cuando anduvo aquí en la tierra fue un Dios todopoderoso. Sí, el Señor mostró su poder aquí en la tierra cuando anduvo en este mundo el Señor Jesús. Y por esto que cuando nuestro hermano lo leyó en Lucas, quiero mostrarles una verdad allí a ustedes, a todos mis queridos hermanos. Cuando dice allí en Lucas
18 y el versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dice al Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué es lo que tenemos? El Señor le dice, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado mujer, padre, nada, que no reciba ahora y después la vida eterna. Mi amigo, lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. No es posible a un ser humano que se convierta, que gane su salvación. No, nadie lo podrá hacer. Ni por buenas obras, ni por penitencia, ni por religión, ni por todo lo que haga. Jamás lo va a lograr. La redención de tu alma es un precio demasiado alto, que solo Cristo lo pagó en la cruz cuando murió, fue sepultado y resucitó. Y Él derramó aquella sangre perfecta, santa, que es lo único que puede limpiar tu pecado. Nada más. No hay otra cosa, querido amigo, que nosotros podamos decirte, puede hacer esto, puede hacer lo otro. No. Y cuando mi querido hermano lo leyó también en Lucas, capítulo 8, me gusta a mí, Lucas, el capítulo 8, y nos habla allí de que el Señor Jesús estaba enseñando y vino un hombre que se llamaba Jairo, le dijo, Señor, tengo una hija que está muriendo, ¿puedes ir a verla? Y el Señor fue. Y mientras caminaba con mucha gente, entre medio de ellos había una mujer que estaba muy enferma, tenía un flujo de sangre, es decir, su menstruación corría y ya había gastado todo en médico, ya había gastado todo su dinero y nadie la había podido sanar. Y ella decía, no le dijo a nadie, si solamente tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Tenía fe ella para ser sana. Y mientras la gente empujaba al Señor a la casa de Jairo, esta mujer se metió entre medio de la gente y tocó el borde del vestido de Jesús y quedó sana de su azote. Y el Señor se vuelve. Lee toda la historia. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Maestro, la gente te empuja y te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Estoy leyendo el 46. Y el Señor miraba a todos y la mujer, cuando vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dice, hija, ya entró en comunión con Dios ahora. Tu fe te ha salvado. ¿Qué había hecho ella para ser salva? Nada. Solamente entró en contacto con el Señor Jesús. Te pregunto, ¿alguna vez has entrado en contacto con el Señor Jesús? ¿Le has pedido que te salve, que te perdone, que te dé la vida eterna? ¿Has creído en Él de corazón? ¿Has confiado en la cruz de Cristo que Él murió por tus pecados? Mis amigos, hay algo interesantísimo que tú debes saber. El pecado no se limpia con agua. Solo la sangre del Señor Jesús puede limpiarte de todos tus pecados. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cuando nuestro hermano leyó en Mateo 22 sobre la resurrección, que unos hombres fueron a tentar al Señor diciéndole que una mujer se había casado con 7 hermanos y después murió la mujer y de ninguno tuvo hijo. En la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Es precioso como el Señor le dice allí, el Señor respondió y dice, ustedes erráis ignorando las Escrituras y ¿qué más? El poder de Dios. Estamos frente a un Dios todopoderoso. Estamos frente a un Dios que nos dijo que en un abrir y cerrar de ojos seríamos transformados y que los muertos vendrían a tomar sus cuerpos los hijos de Dios. Nuestros queridos hermanos que nos están antecedidos y que están en la presencia de Dios. Ellos vendrán a tomar sus cuerpos y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y juntos vamos a subir hasta la nube a nuestra reunión con el Señor Jesús. ¿Te das cuenta, querido amigo? Por esto el Señor le dice aquí, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios. Pero respecto a los muertos, ¿no habíais leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Para ti están muertos, para mí también, pero no así para Dios, porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios como yo, y somos seres eternos, que nunca vamos a dejar de existir. Dios te dotó con un alma, con un cuerpo y con un espíritu. Cuando te mueres vamos a dejar tu cuerpo al cementerio para que los gusanos te conviertan en polvo,
Pero al instante que mueres, tu alma va a ir o al cielo o al infierno, a donde tú lo hayas decidido, porque tú eres una persona con libre albedrío y tienes dos opciones: creerle a Dios o rechazar. Y no tienes más. Por esto eres libre. Si decides rechazar a Dios, tendrás que atenerte a las consecuencias. Serás un hombre responsable frente a Dios, que cerraste la puerta del cielo en tu propia cara. Dios es un Dios poderoso. Y es un milagro lo que hace con los pecadores, que los transforma en hijos de Dios. Les da una vida sobrenatural. Nosotros los cristianos llegamos a ser prodigios al mundo. Es por esto que la gente del mundo nos ultraja, porque nosotros no somos de este mundo. No, nosotros pertenecemos al cielo. Sí, no somos de este mundo. Como dijo el Señor Jesús, si mis seguidores fueran de este mundo, pelearían por mí, le dijo a Pilato, pero yo no soy de este mundo. Yo podría pedir legiones de ángeles y vendrían en mi ayuda. ¿Y cómo se cumplirían las Escrituras? Maravilloso, bendito nuestro Señor Jesús. Glorificado sea su santísimo nombre. Él es todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando le preguntaron, ¿quién entonces puede ser salvo? Y ahí le dice el Señor que la salvación no es obra de hombre, es del poder de Dios. Dios regenera al pecador y le transforma y le hace un hijo de Él y entra en la familia de Dios, gratuitamente, como un regalo de Dios. Todo lo hace el Espíritu Santo. Te transforma en una nueva criatura. Cuando el Señor vino al mundo, no vino a parchar. Él no vino a parchar a nadie. La religión parcha. La religión, Dios no hace eso. ¿Sabes por qué? Porque este viejo hombre en el que vivimos, esta carne, está podrido por el pecado. Por esto, si tú le preguntas a un verdadero hijo de Dios si sufre mucho con el viejo hombre, te va a decir que sí. Porque al viejo hombre no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, no le gusta obedecer a Dios, pero sí le gusta los libertinajes pecaminosos. ¿Sabes, mi querido amigo? Los cristianos somos sobrenatural, porque tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios, y nos mora el Espíritu Santo, y hemos sido hechos nuevas criaturas. La religión no te salva. Lo bueno que tú seas no te salva. Lo que tú hagas para Dios no te va a salvar, excepto si tú te entregas de todo corazón al Señor. Eso te va a salvar. ¿Por qué no le permites a Dios que entre en tu vida y te perdone, te salva y te haga una nueva criatura? ¿Por qué no bajas el conocimiento que tiene en la cabeza hasta el corazón y de corazón te abrazas a la cruz de Cristo pidiéndole perdón? Él te salvará, Él te perdonará y te dará la vida eterna. Estamos frente a un Dios todopoderoso. Estamos frente a un Dios todopoderoso. Qué lindo, ¿verdad? Hablar de este Dios que es todopoderoso. Y cuando nuestro hermano leyó allí en Juan, capítulo 8, y el versículo 18, dice el Señor, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió, ni a mí ni a mi Padre conoceríais. Si a mi Padre conociereis, también a mí me conoceréis. Este es el poder de Dios. El Señor manifestó su poder de Dios aquí en la tierra muchas veces. Él conocía los pensamientos de la gente. Él dijo en Mateo 23, sacó claramente todas las hipocresías que hacían los religiosos de su tiempo. Léelo, por favor. Y allí el Señor le dijo que es ser hipócritas, porque frente a los hombres se cuidaban, pero en la oscuridad, cuando no los veía nadie, hacían las fechorías más grandes. ¿No es esto lo que está pasando con la religión en el día de hoy? Siempre ha sido igual. El hombre religioso es así, la mujer religiosa es así. Pero los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, los que hemos ido a la cruz de Cristo y nos hemos humillado frente a Dios y le hemos pedido que nos salve, el poder de Dios nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas y aceptados como hijos de Dios en la familia de Dios. El poder de Dios para salvarte. Tú no tienes que hacer nada. Confiar, poner tu fe en la persona del Señor Jesús que murió en la cruz por tus pecados y pedirle que entre a tu vida, que tú quieres cambiar, que quieres ser otra persona, que quieres ser su hijo y que quieres que Dios te perdone todos tus pecados. Y Dios lo va a hacer porque Él es todopoderoso. Y Él muestra su gran poder
cuando los regenera, cuando los hace nuevas criaturas. Si tú te entregas al Señor de corazón, nunca serás el mismo, querido amigo o amiga. No, nunca. Porque Dios te va a transformar en 180 grados y te va a hacer un hijo o una hija de Dios. Lee las Escrituras y conoce la verdad de parte de Dios. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado ya al final de la enseñanza de la Biblia, en que estamos abocados viendo los atributos de Dios. Que Dios tiene todo poder, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, es eterno. Así que, queridos amigos, ¿qué le resta al pecador? Rendirse al Señor, arrojarse a sus plantas, pidiendo misericordia y pidiéndote que te salve, que te perdone, que tú quieres ser un hijo de Dios y que quieres ir al cielo. Y Él lo va a hacer porque Él quiere y puede. Y Él te va a perdonar de todos tus pecados. Ríndete al Señor Jesús. Así es, hermano. En la medida que conocemos más de los atributos de Dios, se ve lo absurdo, lo ridículo que es intentar luchar contra Dios. No tenemos ninguna posibilidad, primero porque somos su creación. Y así como Él nos creó, también puede hacernos desaparecer, ¿no es cierto? Bueno, pero nos dio algo que el Señor no nos va a quitar jamás, que es la eternidad. Una vida eterna que vamos a pasar con Él o en el infierno. Eso está claro, eso lo enseña la palabra de Dios, y quienes creemos la Biblia sabemos perfectamente bien que eso es cierto. Así que no intentemos seguir luchando contra Dios. A veces da un poco de tristeza, junto con un poco de risa también, aquellas personas que dicen: es que yo creo que Dios tiene que ser así, tiene que ser así, a mí me parece que Dios tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Con una soberbia por un lado, con un desconocimiento, una ignorancia gigantesca. ¿Y saben qué es lo peor? Que la mayoría de esas personas piensan que los ignorantes somos nosotros. Bueno, el Señor dice que esto va a pasar. A Él le pasó, a Él lo trataron pésimo, lo maltrataron hasta el punto de crucificarlo. Así es que, ¿qué podemos esperar, queridos amigos hermanos? No mucho, ¿no es cierto? Solamente seguimos confiando cada día en el Señor, no tenemos ninguna otra posibilidad, le hemos creído y por lo tanto confiamos plenamente en su palabra. Y queremos que esa palabra se difunda, se dé a conocer. Entre más personas la conozcan, mejor. Por eso que los invitamos a que ustedes también formen parte de esto, convidando estos programas, compartiéndolos libremente. Si pensamos que Dios es todopoderoso y, como Él lo dice en su palabra, tiene poder para salvarnos, ¿qué más podríamos pedirle? Él tiene poder para salvarnos, nadie más lo tiene. Él tiene el poder para hacernos una persona nueva, como lo hace con quienes aceptan al Señor como su Salvador, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque le han creído. El Señor les da una vida nueva. Y esa vida nueva no tiene nada que ver con la vida antigua, si bien seguimos viviéndola en este cuerpo que tiene que ser destruido al final, pero tenemos una vida nueva. El Señor borró todo lo que había, dice: ya, yo empiezo a contar de aquí en adelante, pero de aquí en adelante voy a tratar contigo. A veces la gente dice: pero ¿por qué el Señor permite que los inconversos esto, que les vaya bien, o cómo no los castiga? No, porque ellos tienen un momento, van a ir al juicio, y en ese minuto van a ser condenados. Pero el Señor va a tratar con nosotros desde el momento en que hemos sido renacidos, esa vida nueva que con su poder único, que nadie más tiene, nos dio. Aprovechemos esa oportunidad entonces, pues, si ya que nos han regalado una nueva vida, de vivirla conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hermanos queridos, amigos, nos despedimos dándole gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos ha dado de llegar con un nuevo programa, orando por ustedes, por su familia, sus hogares, y también por nosotros. Y oren ustedes también por nosotros, les pedimos, para que podamos continuar con estos programas. Será entonces
Hasta un próximo programa, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.